Buenas tardes. Continuando con el show de actualidad del Mostrador Televisión, vamos a conversar ahora de basura. Está con nosotros en el set don Cristian Calderón, profesor docente del Instituto del Medio Ambiente y funcionario además de la Seremi de Salud de la región metropolitana. Bienvenido, Cristian, al set del Mostrador. No, muchas gracias. Vamos a conversar inmediatamente sobre este dilema. O sea, la gente dice, tú mismo has usado la expresión, la gente bota la basura, la pone en el tacho de basura fuera de su casa y se olvida. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la producción de basura en Santiago por habitante? ¿En qué volúmenes? ¿La disposición final? De estos son los temas. Cuéntame. Okay. Bueno, la generación de residuos en la región metropolitana depende de diversos factores. ¿Pero cuánta basura producimos nosotros? Es relativo, depende mucho del estrato socioeconómico. O sea, un estrato socioeconómico alto produce alrededor de 1,2 a 1,3 kilos por habitante. ¿Y el volumen total cuánto es? Y en volumen total estamos hablando de alrededor de los 6 millones diarios de residuos que se generan en la región metropolitana. ¿6 millones de toneladas? 6 millones de kilos. 6 millones de kilos, sí. O sea, 6.000 toneladas. 6.000 toneladas. 6.000 toneladas diarias de basura van a disponerse en los rellenos sanitarios que en este momento están autorizados. O sea, unos 350, 400.000 toneladas anuales. No, más, diría yo. Más. Estamos hablando de, por ejemplo, cada relleno sanitario recibe alrededor mensual, una tasa mensual, uno de 160.000, otro de 80.000 y el otro de 40.000 mensuales. Y eso multiplicado da una cifra cercana a los 6 millones, tal vez. De toneladas. Al año. O sea, esto es una barbaridad. Uno se podría imaginar las montañas y entonces, uno de los temas fundamentales, primero, ¿quién produce basura? Primero, geográficamente en el país y en segundo lugar, ¿no es cierto?, ¿quién dentro de la ciudad o en esa zona geográfica produce más basura y menos? ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo está Santiago en relación al resto del país? Bueno, la región metropolitana genera el 60% de los residuos a nivel país. El 60% de los residuos que produce Chile están en la región metropolitana. En la región metropolitana. Y dentro de ese 60%, ¿cómo se distribuye socioespacialmente? ¿Quién produce más? ¿Seguramente los más ricos? Claro, es efectivo eso. Los estudios que se manejan en la actualidad son que la población de un estrato socioeconómico alto genera alrededor de 1,3 kilos por habitante. Y en cambio, comunas más periféricas, de menores recursos, generan alrededor de 0,7 o 0,8 kilos por habitante. Entonces, eso ya nos da una señal de quién está produciendo más basura per cápita a nivel de la región metropolitana. Pero, a ver, las claves en esto, ¿cuáles son? Reducir, reciclar, ¿qué? Reusar los materiales. Claro. ¿Cuáles son las claves para empezar a manejar la basura? Todavía no nos metemos en el negocio de la basura, ¿no es cierto? Claro, no, por supuesto. Bueno, si queremos, por ejemplo, no tener las montañas que en este momento se vislumbran de aquí a 10, 20 años a nivel de, no solamente de la región metropolitana, sino que del país, pasa necesariamente por tener políticas claras de reciclaje, de minimización de los residuos, que los sistemas, tanto de recolección como de disposición final, estén habilitados para ir recogiendo nuestras basuras de manera segregada. O sea, lo que es reciclable vaya a plantas de reciclaje y al relleno sanitario, en definitiva, vaya al residuo que realmente ya no puede ser reciclado. Si no, vamos a llenarnos de basura a nivel país. Pero aquí hay un tema que es bien importante y yo te pediría que profundizaras un poco, porque la cultura del uso de las cosas, la vida social de las cosas, digamos, tiende a aumentar la producción de basura en vez de disminuirla o controlarla. Por ejemplo, entre las cosas que más se producen son botellas plásticas. Sí. Antes no se conocían las botellas plásticas, ¿no es cierto? La botella de leche era reciclable, la botella de la cerveza, el vino venía en unas chuicas grandes, la gente... Es decir, todo era reciclable. ¿Por qué vamos desviándonos hacia una cultura de producción que es mucho más cara desde el punto de vista de lo que es la vida cotidiana y lo que son los costos de la gente? Claro. Yo creo que ahí son dos factores los que inciden. Una, el crecimiento económico del país y la apertura a los mercados ya a nivel internacional. O sea, que de alguna manera empezamos a darnos cuenta que tal vez por comodidad es más fácil tener un envase que nosotros lo utilizamos y después lo desechamos a la basura y de ahí nos desligamos del problema como ciudadanos común y corriente.
y no nos preocupamos en definitiva de qué va a pasar con mi residuo al final de esta cadena. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, compramos productos que vienen en envases que son prácticamente desechables, los desechamos a la basura y de ahí nos desligamos del problema. No es nuestro problema. No es nuestro problema. De la puerta hacia afuera ya no es nuestro problema. Lo delegamos ¿en quién? En los municipios que nos retiran, la empresa recolectora y posteriormente tal vez en el operador del relleno sanitario al cual van a dar los residuos, en este caso. Pero en términos, para que la gente entienda, en términos, digamos, de costo comparativo, antes se usaba una botella de leche, ¿no es cierto? Y la botella de leche, una vez utilizada, la leche se descompone, etcétera. Botella de vidrio, había que esterilizarla. Claro. Y eso era un costo incorporado al proceso de producción, ¿no es cierto? Había que esterilizarla, sellarla de nuevo, etcétera. ¿Qué ocurría, ¿no es cierto?, con la situación de costo? La situación de costo en ese momento determinaba que nosotros teníamos un uso y pagábamos 100. Llegaron las botellas plásticas. Aparentemente las botellas plásticas le abarataban el proceso de costo a la empresa. Pero la sociedad terminaba pagando mucho más porque tiene un residuo que antes no tenía. Claro. El vidrio es reciclable, la botella es reusable o reciclable. Claro. Es que esa es la palabra clave, yo creo, el tema del costo que involucra esto. O sea, a nosotros como ciudadanos a lo mejor nos sale un costo menor, pero hay un costo social o un costo de tratamiento del residuo en el cual todavía no nos hemos dado cuenta que es en el cual se incurre o se excede en comparación a años anteriores. Y lo otro es la cultura de la comodidad. Si en el fondo aquí pero son los gobiernos y son los estados los que le indican a la gente cómo tiene que consumir. Este es un problema de norma productiva, no es un problema de norma de consumo. Claro. Lo que pasa es que ahí está asociado a un problema netamente de que nuestras autoridades a lo mejor no han delimitado claramente cuáles son nuestras obligaciones como productores de algún insumo y también como consumidores de este insumo. Mientras no tengamos esa delimitación clara en términos de responsabilidades, esto va a seguir igual. Ahora, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Lo que se viene a futuro, que es tener una responsabilidad extendida del productor de residuos. O sea, que este costo, que antiguamente asumían por la limpieza del envase del productor, que ahora no lo asume porque ahora él inserta en el mercado un producto y se desliga también. ¿Por qué? Porque es desechable, nosotros como ciudadanos lo botamos a la basura. Pero ya con las nuevas tendencias que vendrían a marcar una de las políticas de acción del nuevo Ministerio del Medio Ambiente, va a ser tener una responsabilidad extendida del productor. O sea, que el productor de un bien que lleva asociado un embalaje o un contenedor se haga cargo del tratamiento de la cadena hasta el final. Cristian, a ver, antes de irnos un poquito al tema de la disposición final, porque este es un tema de disposición final, ¿no es cierto? Claro. O sea, el productor dice, yo me hago responsable no solamente de poner un bien a disposición de los usuarios, de los consumidores, ¿no es cierto?, con ciertas garantías de calidad, etcétera, sino además de lo que resta, de los restos, de lo que sobra y su destino final. Por lo tanto, esto es lo que tú llamas la responsabilidad extendida en el tiempo, es decir, en toda la cadena productiva, pasando por el consumidor hasta la disposición final. Está bien, pero veamos, todavía en las normas productivas hay un montón de problemas, ¿no es cierto? Tenemos botellas plásticas, chatarra tecnológica, se dice que estamos produciendo 90, 100 mil toneladas de chatarra tecnológica, que son, no sé, pues muchas cosas, de chips, en fin, lo que va quedando, digamos, de toda esta cultura de lo digital, porque las cosas son desechables, ¿no es cierto? Tenemos además baterías, que son tremendamente tóxicas. Una pila puede contaminar 150 litros de agua. Por supuesto. Papel y cartones. Para producir una tonelada de cartón se requieren 5,3 hectáreas de árboles, de bosque, 440 metros cúbicos de agua. O sea, esta cultura, digamos, del desperdicio o la cultura de la basura, tiene que ver en primer lugar con normas de producción. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué hace el Estado? Es que en este momento, cuando no hay una normativa clara que le imponga obligaciones al productor, va a seguir ocurriendo lo que hemos venido conversando en este momento. O sea, el productor de un bien que tiene asociado un embalaje o un residuo,
no se va a hacer cargo de la cadena, mientras no existe una obligación clara que lo señale a él como el responsable final. Pero ustedes hacen fiscalización, tú perteneces al área de fiscalización, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, bueno, una bolsa plástica, por ejemplo, ¿se demora cuánto en reciclarse? 200 años. 200 años como mínimo. Como ¿Una botella mínimo. plástica? Estamos hablando de alrededor de 100 años. 100 años. O sea, estamos hablando de una responsabilidad transgeneracional. Por supuesto. Esa responsabilidad transgeneracional, ¿a quién se la encargamos? ¿Quién es el responsable del bien común en este país? Debería ser el Estado. Debería ser el Estado, ¿no es cierto? Debería ser Pero el si el Estado no pone normas, siguen Claro. volando las bolsas plásticas, etc. Claro. Bueno, Marcelo Trivelli, el ex intendente de Santiago, dijo en una oportunidad que en el negocio de la basura, lo más limpio es la basura, para referirse entonces al tremendo negocio que hay detrás de disponer recursos, los residuos sólidos. Esto que la gente saca la bolsita a la calle, ¿no es cierto? Pasa un camión, se la recoge y se olvida. Sí. ¿Esto es tan así? Si uno lo ve en términos macro, debe ser así. ¿Por qué? Porque resulta que por cada kilo de basura que uno genera, que todavía no tiene internalizado el concepto de que a lo mejor ese kilo de basura uno le puede sacar un valor agregado, al no conocer este concepto o no tener asociado este concepto, uno va y lo dispone y hay empresas que lucran con el tema. O sea, tanto la empresa recolectora como el lugar de disposición final, ellos cobran por hacer toda la gestión de eliminación de nuestros residuos. Y yo creo que él se refería a este concepto. Y que también está asociado a lo mejor a algunas irregularidades también dentro de los procesos de licitación de algunos de los servicios. O sea, lo más claro es que la basura es una de las industrias que ha tenido más problemas con la Fiscalía Nacional Económica, con el Tribunal de la Libre Competencia, y además el que tiene mayor oposición de los ciudadanos. O sea, nadie quiere un vertedero al lado de su casa. No, eso es efectivo, nadie quiere un vertedero. Ahora bien, desde el punto de vista del Estado sanitario, antes de meternos en el tema de los negocios, punto de vista del Estado sanitario, hay un informe grave de la Contraloría General de la República alrededor del año 2000, en que en una auditoría determina que el país está al borde del colapso, dice, al borde de lo que es una crisis ambiental de carácter sanitario. Quinta región, octava región, región metropolitana en esa época no se inauguraba todavía, se estaba cerrando Lepanto y no se inauguraban los nuevos rellenos sanitarios. ¿Cuál es la situación hoy día? Bueno, la situación hoy día a nivel nacional es que se ha ido un poco creciendo en ese aspecto. ¿Creciendo Tal vez en qué? ¿En el el riesgo? sentido, ¿ah? ¿En el riesgo? No, creciendo en materia de que ese mismo informe da luces de cuán dispara es la realidad a nivel nacional. O sea, en la región metropolitana, si nosotros analizamos las cifras, nos metemos a las fuentes de información que maneja tanto la Seremi de Salud como cualquier ministerio, como el Ministerio del Medio Ambiente, nosotros identificamos claramente que hay 3 rellenos sanitarios que cuentan con autorización, que se sometieron al sistema de evaluación de impacto ambiental. Que son Loma de los Colorados,